Esperaba el microbús bajo la lluvia, pegado al poste, con la chamarra ya empapada. Era de esas noches en las que la ciudad se siente más fría por el agua que por el aire. Había poca gente, 2 chavos con mochila, un señor con gorra y una señora que no dejaba de voltear hacia la avenida, como si estuviera contando los minutos. Cuando por fin apareció el camión, la mayoría se subió rápido. Yo me quedé atrás, sacudiéndome el agua de la frente, y fue ahí cuando la vi. Una anciana encorvada, con una joroba marcada, subiendo despacio, como si cada escalón le costara trabajo. Traía un rebozo oscuro que le cubría la cara hasta casi la nariz. No le vi ojos, no le vi expresión, solo ese bulto de tela y su forma rara de moverse. No sé por qué me fijé tanto. En Ecatepec uno aprende a mirar sin mirar, pero esa señora se sentía distinta. Subí después de ella, pagué y avancé por el pasillo buscando un asiento. El camión arrancó con ese brinco típico y yo me dejé caer en un lugar junto a la ventana. Apenas avanzamos una parada, sentí un peso a mi lado, un movimiento corto, como cuando alguien se sienta rápido. Volteé y la anciana estaba ahí, pegada a mí. Me quedé helado, no por exagerado, sino porque no entendí cómo. La había visto subir y quedarse atrás, casi al inicio. Nadie pasó por el pasillo, nadie empujó, nadie se paró. Y aún así, ahí estaba, como si nunca hubiera estado en otro lado. Quise convencerme de que me distraje, de que fue idea mía. Miré al frente buscando alguna reacción, pero todos iban en lo suyo. El chófer manejaba normal, el pasaje callado. Nadie la miraba. Entonces me pegó un olor. Al principio fue leve, como humedad rancia. Luego se volvió insoportable. Un aroma agrio, pesado, como a animal muerto. Me tapé la nariz con el cuello de la chamarra. Miré a los demás esperando ver gestos, caras de asco. Nada. Nadie se inmutaba. Traté de respirar por la boca, pero el olor se quedaba. Sentía que me estaba entrando directo a la cabeza. Me giré de reojo hacia la anciana. El rebozo seguía tapándole la cara. No se movía. Ni siquiera respiraba fuerte. Solo estaba sentada, rígida, como si no le afectara nada. Fue cuando vi su pierna. No sé cómo explicarlo sin que suene absurdo, pero la tenía colocada de una forma que no parecía humana. La rodilla apuntaba hacia un lado imposible, como si la articulación no existiera. Aparte parecía que le faltaban cachos de carne. Me quedé mirándola con esa mezcla de miedo y confusión que te deja sin pensamiento claro. Volví a mirar al pasaje. Nadie. Ni un «¿Está bien, señora?», ni un gesto. Como si yo fuera el único viendo eso. Mi parada se acercaba. Me dio alivio. Con voz baja, para no llamar la atención, pedí el alto. El chófer asintió sin voltear. El camión empezó a reducir. Solo que para bajar tenía que pasar justo enfrente de ella. El microbús terminó de frenar y el pasillo se abrió apenas. Me paré con cuidado, tratando de no rozarla. Sentía el corazón en la garganta. La gente ni me miraba, como si yo fuera el único que estaba viviendo algo fuera de lugar. Di un paso y el olor se volvió peor, como si estuviera pegado a esa banca. Tragué saliva y, sin querer, mi vista se fue hacia el rebozo. Pensé, no la mires. Pero esa curiosidad tonta, esa necesidad de comprobar que no estás perdiendo la cabeza, me ganó. Me incliné apenas, lo mínimo, buscando ver el rostro debajo de la tela. Lo que vi me rompió el aire. No eran ojos cerrados, no era sombra. Eran cuencas negras, profundas,
como si no hubiera nada ahí. Sentí que el camión se me venía encima. Se me salió un grito, corto, involuntario. Un grito de esos que no se planean. Todos voltearon. Yo, temblando, levanté el brazo y señalé el asiento. Ahí está. Y entonces pasó lo peor. Donde yo juraba que estaba la anciana, había una mujer joven, fácil de unos 30 años. Pelo recogido, cara normal, incluso cansada, como cualquiera que viene de trabajar. Me miró con una expresión de ¿qué te pasa?, que me dio más vergüenza que alivio. El olor desapareció como si nunca hubiera existido. Me quedé congelado un segundo, sin entender. Quise hablar, decir algo, pero no salió nada coherente. La mujer joven solo frunció el ceño, se pegó a la ventana y apartó la mirada, como cuidándose de mí. Sentí las miradas del camión clavadas, el chofer por el espejo, el señor de la gorra, los chavos, todos con esa cara de «este se pasó de raro». La pena me quemó la cara. Bajé rápido, casi corriendo. La lluvia me pegó de golpe y respiré hondo, como si necesitara aire limpio para volver a la realidad. El microbús arrancó. Me quedé parado en la banqueta, empapado, tratando de ordenar lo que pasó. Yo vi a la anciana, yo vi la pierna, yo olí eso. Pero el cierre fue como si el mundo hubiera cambiado de escena, como si me hubieran dejado solo con mi versión. Desde esa noche, siempre estoy alerta cuando me subo al micro. Cubría el turno de salida tarde y en esos años todavía había rutas donde el microbús parecía meterse a la nada. Don Claudio siempre dice que antes todo era distinto. El camión era nuevo, las calles eran de terracería y no había alumbrado en tramos largos. Puro monte a los lados, oscuridad cerrada y el motor sonando como si fuera lo único vivo. Esa noche, él venía con un amigo, los dos regresando del trabajo en el último microbús. Iban cansados, callados, con esa sensación de que ya no más quieres llegar y meterte a la cama. Adentro había pocos pasajeros. El chofer llevaba la mirada fija al frente, como si quisiera acabar rápido el recorrido. El camino se puso más solitario. La terracería hacía brincar el camión. Afuera no se veía nada, solo sombras y la línea del camino iluminada por los faros. Fue ahí cuando pasó. Una figura se atravesó. No caminó, no corrió. Se arrastró, como si estuviera pegada al suelo. El chofer apenas alcanzó a reaccionar, pero no hubo forma. Se escuchó un golpe seco y el microbús frenó de golpe, levantando polvo. Los pasajeros se levantaron alterados. Unos preguntaban qué había sido, otros pedían que arrancara. Don Claudio y su amigo se asomaron por la ventana, tratando de ver algo entre la oscuridad. El chofer bajó primero, nervioso, con la lámpara del celular de uno de los pasajeros iluminando a medias. Bajaron 2 o 3 más. El aire afuera se sentía pesado, como si el monte estuviera más cerca de lo normal. Alumbraron hacia el frente, y ahí estaba ella. Era una mujer, sí, pero no se veía como alguien que se hubiera caído o que viviera por ahí. Estaba cubierta de suciedad oscura, como si tuviera carbón pegado en la piel. La ropa que traía era larga, negra, demacrada, pero rara. No era tela normal. Parecía más bien una capa pegada al cuerpo, como si fuera parte de ella. Lo más inquietante era su cara. No era un gesto de dolor. No era alguien pidiendo ayuda. Era una expresión vacía, como si no estuviera ubicada en el mundo. El chofer dijo algo como, ¿está bien?, y dio un paso. Don Claudio y su amigo, por instinto, también se acercaron, pero manteniendo distancia. La mujer no respondía, no hablaba.
Solo soltaba un aire raro, como un quejido bajito, contenido. Alguien quiso tocarle el hombro para levantarla, y entonces la mujer hizo un quejido que les atravesó el cuerpo. No fue un grito humano, fue un sonido largo, pesado, que te hace retroceder sin pensarlo. Todos se echaron para atrás al mismo tiempo. Don Claudio dice que ahí fue cuando sintió que se le apagó la valentía. La mujer lentamente se movió, pero no para incorporarse. Se desplazó hacia el monte usando solo las manos, jalándose como si las piernas no le sirvieran. Y cuando los faros la alumbraron bien, vieron algo que no cuadraba. Sus pies no se colocaban como los de una persona. Los faros la alumbraban por ratos, y fue ahí cuando lo vimos bien. Sus piernas no estaban paradas como las de una persona. Se doblaban raro, como si la forma fuera otra. El chofer murmuró una grosería bajita, de puro susto. Nadie quiso acercarse ya. La mujer siguió jalándose con las manos hacia la hierba, y en ese movimiento su ropa, esa cosa negra que traía encima, se abrió a los lados. No fue como cuando se te abre un saco. Fue como si se desplegara, como si tuviera estructura. Don Claudio dice que le vio el contorno completo y se le secó la garganta. Parecía que no era ropa. Parecía que eran alas pegadas a su espalda. Alguien gritó, ¡vámonos! Y todos retrocedieron. La mujer volvió a soltar ese quejido más fuerte, y en ese instante alzó los brazos y se incorporó apenas, lo suficiente para que el borde de esas alas se levantara como sombra gigante. Ahí fue cuando el pánico se desató. Nadie se puso valiente. Nadie se quiso quedar a comprobar nada. Corrieron de regreso al microbús como si el monte los fuera a morder. Subieron a empujones. El chofer giró la llave y el camión no arrancó. Ese segundo fue el peor. Porque cuando algo así pasa, tu mente no piensa en mecánica, piensa que te dejó vendido. Don Claudio se agachó en el asiento, sin despegar la vista del parabrisas, esperando ver a la mujer acercarse, pero no se acercó. Desde adentro vieron cómo se metía más entre la hierba, como si se deslizara, y entonces, entre los árboles, apareció una luz. No como faro, no como lámpara, una luz viva, una bola encendida que brincó de un árbol a otro, rápida, como si no tocara el suelo. Se movía raro, no era recta, no era como un cohete, era como si saltara, como si buscara camino entre las ramas. En el microbús nadie respiraba fuerte, nadie hablaba, solo el motor intentando prender, el choque de la lluvia seca contra la terracería y esa luz alejándose hasta perderse. De pronto el camión encendió. El chofer metió velocidad sin esperar a nadie y arrancó levantando polvo. Nadie reclamó, nadie preguntó. Los que habían bajado ya estaban arriba, apretados, callados, con la cara pálida. El resto del trayecto fue un silencio pesado, como si el camión se hubiera convertido en una caja donde nadie quería decir la palabra equivocada. Cubría turno nocturno en el hospital y salía cuando la ciudad ya estaba bajando el volumen. A esa hora, lo único que quería era llegar a casa, quitarme los zapatos y apagar la cabeza. Por eso el último microbús era casi una rutina. Mismo punto, misma fila, misma resignación. Con el tiempo empecé a notar algo raro. No pasaba diario, pero sí lo suficiente como para que se te quedara en la mente. A veces, cuando ya había gente esperando y todos veníamos cansados, aparecía un microbús distinto.
No era que estuviera nuevo ni nada, pero se sentía diferente. Pocas personas arriba, 2 o 3 máximo, y un silencio que no se parecía al de la madrugada normal. Era un silencio pesado, como si el camión trajera su propio ambiente. Lo peor, siempre se iba solo. El camión llegaba, se abrían las puertas, subían 1 o 2, y antes de que el resto reaccionara, cerraba y arrancaba. Como si no quisiera llenarse, como si solo buscara a ciertos pasajeros. La primera vez lo vi de lejos y pensé que simplemente no iba en servicio. La segunda vez ya me quedé mirando. La tercera me dio coraje, porque los otros microbuses pasaban llenos, con gente colgada, y ese se iba casi vacío. Una noche me tocó quedarme más tarde en el hospital. Salí con el cuerpo molido, la mente en automático. La parada estaba a medias. Algunas personas bajo el techo de una tienda, otras a la intemperie. Lloviznaba. Y entonces apareció ese camión. Frenó como si nada. Puertas abiertas. Adentro vi a 3 personas sentadas, una al fondo, otra a la mitad y otra cerca del chofer. Nadie hablaba. Nadie miraba el celular. Nadie volteó. Me acerqué, sin pensarlo mucho. Subí el primer escalón y dije, sí va por... Ni siquiera terminé la frase. El chofer no me contestó. Solo levantó la mano, como señal de no. Me quedé arriba del escalón, confundida. Pensé que no me había escuchado y repetí, solo voy a... Otra vez lo mismo. La mano. Ninguna palabra. Miré a los pasajeros. Sus caras no eran agresivas, pero sí cerradas, como si estuvieran cuidando que yo no cruzara una línea. Uno de ellos me sostuvo la mirada 2 segundos y luego la bajó, como si le diera igual o como si no quisiera verme. Me bajé sin decir nada. En ese instante, el microbús cerró puertas y arrancó. Se fue suave, sin prisa, como seguro de que ya tenía lo que necesitaba. Me quedé con la duda clavada. Días después, en otra noche parecida, me tocó esperar con una señora mayor que ya conocía de vista. Ella también venía de trabajar tarde. En cuanto vio pasar ese camión casi vacío, me dijo en voz baja, «Esos no son para cualquiera». Yo me reí nerviosa, pensando que era exageración. La señora no se rió. Me dijo que aparecían de vez en cuando y que había rumores de todo tipo, que se llevaban a gente que ya no estaba bien de la cabeza, que eran viajes especiales, que los pasajeros nunca hablaban y que por eso nadie sabía bien qué pasaba. Solo que, cada tanto, alguien se subía y luego ya no lo volvían a ver por la ruta. No quise creerle, pero desde esa plática, cada vez que veía ese microbús, se me erizaba la piel. Hasta que una noche, mi amigo, que también salía tarde de su trabajo, me dijo que quería verlo de cerca, que tal vez solo era un servicio privado o una ruta rara. Yo, por curiosidad y por terquedad, le dije que sí. Esa fue la peor idea. Esa madrugada lo vimos venir desde lejos. Era el mismo. Luces normales. Pero el ambiente se sentía raro antes de que frenara. Mi amigo y yo nos quedamos cerca del borde de la banqueta, como fingiendo que solo esperábamos. El camión se detuvo. Puertas abiertas. Adentro estaban los mismos pocos pasajeros, quietos, callados, mirando hacia ningún lado. Mi amigo dio un paso, como queriendo asomarse. Yo lo jalé del brazo para que no se acercara tanto. No alcanzamos. De la nada, un hombre grande se nos fue encima. No salió corriendo. Simplemente apareció como si ya nos estuviera midiendo desde antes. Me tomó del hombro con una fuerza que me dobló
y a mi amigo lo empujó directo al primer escalón. «Súbanse», dijo, seco. No fue un grito, fue peor, una orden tranquila, de esas que te hacen entender que no hay discusión. Quise zafarme, decir que era un error, pero el hombre me apretó el brazo y me empujó. Adentro nadie se levantó para ayudar. Nadie se sorprendió. Era como si ya estuviera decidido desde antes. Nos metieron y el chofer cerró las puertas. El microbús arrancó suave. Nadie habló. Solo se escuchaba el motor y de vez en cuando un crujido de la suspensión. Quise sacar el celular, pero el hombre grande me lo tapó con la mano, sin violencia, solo quitándomelo con una calma fría. Me señaló el piso, como diciendo, quieta. Mi amigo me miró pálido, con los ojos abiertos, pero también entendió que cualquier movimiento podía empeorar todo. Entonces empezó. Primero fue un olor tenue, como a algo químico. Luego el aire se volvió pesado, como si estuviera más denso. Me costó trabajo respirar normal. Parpadeé varias veces, sintiendo que los pensamientos se me despegaban. No, alcancé a susurrar. Más para mí que para alguien. La última imagen que recuerdo de ese camión fue la mano del chofer moviéndose en el volante y las luces de la calle estirándose, como si el mundo se volviera lento. Después, nada. Desperté con la boca seca y el cuerpo adolorido, como si me hubieran dejado tirada mucho tiempo. No reconocía el lugar. Era un espacio amplio, con luces blancas demasiado fuertes y gente alrededor que hablaba en voz baja. Tenían una forma rara de mirarnos, como si nosotros fuéramos los que no debíamos hacer preguntas. Mi amigo estaba a mi lado, con otra ropa. Yo también. No entendía cómo. No entendía cuánto tiempo había pasado. Traté de levantarme y alguien me indicó, con la palma abierta, que me quedara. No había gritos ni golpes. Y esa era la parte más perturbadora. Todo estaba ordenado. Como si nosotros hubiéramos llegado tarde a una reunión que ya estaba en marcha. Nos pusieron frente a una mesa improvisada. Alguien sostuvo un vaso con un líquido rojo oscuro. Me lo acercó sin sonreír. Mi amigo negó con la cabeza. La mirada del hombre que estaba detrás de él bastó para que se quedara quieto. No nos explicaron nada. Solo esperaban obediencia. El líquido sabía amargo, metálico, imposible de describir. Me ardió la garganta y sentí náuseas, pero no me dejaron detenerme. Yo solo pensaba en una cosa. Sal con vida y ya. En algún momento, el ambiente cambió. Como si ya hubiera terminado lo que necesitaban. Nos sacaron de ahí sin palabras, como paquetes que se devuelven al lugar de origen. Y entonces pasó lo más irreal. El microbús nos dejó exactamente donde nos había recogido, como si nada hubiera ocurrido. Era madrugada. La calle estaba vacía. El camión arrancó y desapareció en la oscuridad. Mi amigo y yo nos quedamos en silencio, sin saber si correr, llorar o reír del shock. No hablamos de eso por teléfono, ni mensajes, nada. Días después, por miedo a sentir que algo se nos había quedado encima, buscamos a alguien que supiera limpiar cosas raras. No sé si sirvió o si solo necesitábamos creer que sí. Pero desde esa noche se me curó una cosa para siempre: la curiosidad. Cubría el turno de salida tarde y ese microbús era el último que me dejaba cerca de casa. Iba lleno, como casi siempre, y el cansancio me pesaba en los párpados. Me acomodé como pude, de pie primero y luego sentada, tratando de no dormirme del todo mientras el camión avanzaba por su ruta nocturna. En algún punto sentí que alguien se sentó a mi lado. El movimiento fue leve,
apenas un cambio de peso, y luego el roce constante de un brazo contra el mío. No le di importancia. A esa hora el colectivo va apretado y el contacto es inevitable. Cerré los ojos unos segundos, lo justo para descansar la vista, escuchando el motor y las conversaciones apagadas. El trayecto siguió normal, paradas, subidas, bajadas. Yo iba medio despierta, medio ausente. El roce seguía ahí, firme, como si la persona a mi lado no se moviera en absoluto. Pensé que era raro, pero no lo suficiente como para voltear. El cansancio manda. Sentí el frenón largo de la última parada. Alguien me tocó el hombro. Abrí los ojos y vi al chofer de frente, serio, hablándome más fuerte de lo normal para despertarme. Me dijo que ya era la terminal, que ya podíamos bajar mi hijo y yo. Me quedé mirándolo sin entender. Le respondí que venía sola. El chofer frunció el ceño. Me dijo que no, que durante todo el camino había visto por el retrovisor a un niño recargado en mi brazo, quietecito, sin moverse, que incluso le llamó la atención porque no se soltó ni una vez. Le repetí que no había ningún niño conmigo. El silencio alrededor se volvió incómodo. Bajamos del camión todavía discutiendo eso. Yo insistía, él también. El microbús cerró puertas y avanzó unos metros. Entonces escuché un grito seco, un frenazo brusco y el rechinar de las llantas. El chofer asomó la cabeza por la ventana y me gritó que mirara el retrovisor. Me acerqué despacio, con el estómago hecho un nudo. El chofer no quitaba la vista del retrovisor. Cuando miré, sentí que se me helaba el cuerpo. En el reflejo, claramente, estaba el niño sentado en el lugar donde yo venía. No estaba en el pasillo, ni junto a la puerta. Solo se veía ahí, en el espejo, como si ese fuera el único sitio donde podía existir. El camión estaba vacío. Yo estaba abajo, en la banqueta. Aún así, el reflejo seguía mostrando al niño, quieto, con la cabeza ligeramente inclinada. Nadie más alrededor parecía notarlo. El ruido de la calle seguía normal, como si nada raro estuviera pasando. Entonces el niño levantó la mano. No sonrió, solo hizo un pequeño gesto de despedida. Acto seguido, en el reflejo se vio cómo se incorporaba y caminaba hacia la puerta. El chofer y yo miramos al mismo tiempo, pero al abrirse la puerta, no había nadie bajando. El chofer cerró de golpe y arrancó sin decir una palabra. Yo me quedé parada, temblando, tratando de entender qué acababa de pasar. No fue el cansancio, no fue mi imaginación. El miedo que sentí fue demasiado real. Desde esa noche, cada vez que subo a un microbús, no importa lo lleno que vaya, reviso el retrovisor